A continuación, presentamos a la arquitecta Abril Rueda y al arquitecto Mauricio Ramírez de la empresa Bobis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Ramírez y voy a estar compartiendo esta presentación con la arquitecta Abril Rueda. Somos de la empresa Bobis Project Management. Yo llevo la parte de sustentabilidad, consultoría LEED, y Abril es una experta en diseño bioclimático y en BIM. No sé si quieres presentarte. Buenas tardes, sí, soy parte del equipo BIM de Bobis y bueno, la parte de sustentabilidad que está a cargo de Mauricio y la parte de BIM han tenido esta sinergia con modelos energéticos y análisis energéticos, donde hemos aprovechado pues sí, las dos expertise y pues les vamos a platicar qué hemos hecho. Muy bien. Bueno, nos gustaría empezar esta plática haciendo esta pregunta súper abierta, random. ¿Qué estarías haciendo en 30 años? Es como una pregunta pues muy vaga, pero creo que de niños, bueno, al menos yo me acuerdo que la hacía mucho y con mis amigos. Y creo que lo que es como interesante es que de niño normalmente das muchas cosas por sentado. Como que piensas que todo va a depender de ti y de eso va a depender el futuro. Y a veces no nos ponemos mucho a pensar que el entorno también va a cambiar y eso también va a afectar nuestro futuro. Y bueno, una escena, una probabilidad de tantas infinitas que hay es esta escena de ficción. Ay, no. Perdón. Ahí. Ay, no. Bueno, sí, esta es una escena de que alguien se imaginó de tantos posibles futuros que pueda haber. Creo que lo impactante es que muchas de las escenas son actuales. De hecho, las primeras escenas son de México. Entonces, es importante, o sea, este es un escenario donde la Tierra está tan devastada que tienen que migrar a este tipo de satélite. Entonces, pues, si nos ponemos a ver la situación actual, no sé si escucharon de la noticia del Overshoot Day en agosto. El Overshoot Day es prácticamente el día del año en el que nos acabamos los recursos de la Tierra, los recursos naturales que tiene para el ser humano, digamos, o para las funciones que tenemos. Entonces, este año 2018, el Overshoot Day se cumplió la primera semana de agosto. Aquí en la gráfica, como vemos, 1970 fue el último año donde los recursos de la Tierra sirvieron para todo el año. A partir de entonces ha sido cada vez menor y pues la tendencia, lamentablemente, es que esta fecha se reduzca, o sea, cada vez más temprano. Si vemos la gráfica de al lado, México su Overshoot Day, digamos, es el 28 de agosto, lo que quiere decir que no estamos tan lejos del promedio y pues prácticamente que no somos parte del problema, no de la solución. Entonces, recordando un poco la pregunta, pues mucho de lo que estemos haciendo en 30 años pues va a depender de esto, ¿no? Entonces, realmente si lo que queremos tener es una aportación de valor a mejorar las condiciones y a tener un uso más racional de los recursos, cada quien en su campo de acción tiene que actuar ahora. Y en particular los que estamos trabajando en edificios tenemos la responsabilidad de que las decisiones que se tomen ahora, buenas o malas, se van a estar usando 30 o 40 años, como ya
ya lo comentaron otros expositores. Entonces, si vamos a tomar las mejores decisiones o queremos tomar esas mejores decisiones, tenemos que tener a la tecnología de nuestro lado. Porque así como vieron el diseño paramétrico, los valores que da BIM, los valores que da los modelos bioclimáticos en BIM, si no utilizamos todo eso, la probabilidad de que erremos en esas decisiones es muy alta. Entonces, justo el propósito de esta conferencia es cómo podemos tomar ese desarrollo tecnológico de información, ordenarlo y hacerlo una herramienta de decisión a la hora de estar trabajando en diseño de nuevos edificios y de nuevas ciudades. Entonces, yo agradezco mucho si estuvieron en la presentación de Willy, él ya dio una explicación muy amplia sobre el tema del LEED. Yo nada más recalcar, LEED es un sistema de evaluación de edificios que revisa diferentes aspectos del diseño y construcción de edificios y de la operación, y que en función de créditos y prerequisitos define ciertos niveles de eficiencia, de sustentabilidad, de costos operativos eficientes, pero no a costa de la salud del usuario. Es como un balance entre diferentes variables. Entonces, ¿cómo se puede ver beneficiado LEED de aplicar tecnología BIM y de obtener predicciones sobre el comportamiento de edificios? Eso es de lo que se trata esta presentación. Bueno, y la sinergia que estamos hablando en cuanto a LEED y BIM, nosotros sabemos que BIM es de alguna forma una recopilación de datos tan extensa como sea necesaria o tan burda como lo diga el proyecto. Entonces, una vez teniendo esta recopilación de información que normalmente ya se tiene durante el proceso de diseño, se puede llegar a un BIM 6D o un tipo de análisis energético agregándole las variables del sitio que va a definir el tipo de clima en el que está el proyecto y el usuario, el tipo de, pues sí, de ocupación que se va a tener, los horarios, etcétera. Es decir, que a través del sistema BIM lo que vamos a tener es la integración del sitio con su clima, y eso nos va a dar información útil para la evaluación de créditos y prerequisitos del LEED y por lo tanto para la toma de decisiones. Ahí tenemos una breve descripción de por dónde, digamos, para la gente que tiene un poco más de conocimiento del LEED, justo dónde es donde puede interactuar o verse beneficiado de aplicarle BIM al proceso de diseño y construcción LEED. Es decir, tenemos prerequisitos que están directamente ligados a la predictibilidad de los consumos energéticos, en donde BIM 6D realmente puede tomar un valor muy importante, porque ayuda a combinar las partes climáticas con las partes activas que se están diseñando y la envolvente, y dar justo la simulación energética, que es, digamos, es uno de los prerequisitos, pero además está ligado al crédito que tiene la mayor cantidad de puntos, que es el de optimizar el desempeño energético. Pero no se queda ahí, es decir, BIM 6D me puede ayudar a hacer el análisis de sitio, la toma de decisiones de un proceso integrativo, por ejemplo, en ciudades donde el aire acondicionado puede eliminarse, LEED pide un modelo digital de CFD que permita demostrar que la ventilación natural es efectiva. Entonces, hasta hace unos años, digamos, esa era una gran limitante, porque los proyectos que iban por ventilación natural tenían poco acceso a esas simulaciones. Entonces, a través de la incorporación de BIM, podemos abrirle esa oportunidad. Y insisto, cuando tú decides, estoy demostrando que tengo ventilación natural y confort natural sin aire acondicionado, le estás quitando 30 o 40 años de consumos que probablemente no eran necesarios, a través de una decisión correcta y de que la arquitectura dé soporte a esa decisión correcta. Al final, en los cuadros azules, digamos, son como los mecanismos que BIM 6D ofrece o que puedes realizar en BIM 6D, que te dan soporte a esos créditos y a obtener los puntos. Simulación energética, el más importante, análisis de variables climáticas para tomar decisiones de envolvente, asoleamiento, fachada, sombra, análisis de iluminación natural. ¿Hasta qué punto? O sea, siempre se tienen como variables empíricas a la hora de diseñar, y resulta que a lo mejor estás proveyendo demasiada luz a tal grado que te va a repercutir en carga térmica. Entonces, ¿cómo sé
si es suficiente luz o demasiada luz. Bueno, hay que hacer una simulación y volvíamos a la misma barrera. No todos tienen acceso a un diseñador de iluminación que les haga esas simulaciones. Entonces BIM está como concentrando todo, porque al final BIM es una administración de información. Y a través de concentrar todo te permite tener diferentes salidas, entre ellas un análisis de iluminación natural que te permite determinar con argumentos numéricos si la iluminación natural es correcta o en exceso. Finalmente, la parte, si le das a la que sigue para que finalmente incorporando, pasando del BIM 6D al 7D, que es operación y mantenimiento, ahí, y nuevamente vuelvo a la presentación de Willy, la parte de operación y manejo de variables. A través del BIM 7D podríamos automatizar la parte que alimenta los sistemas de ARC y poder tener una operación muy inmediata y que esté dando la retroalimentación de manera muy continua, que no dependa de personas subiendo datos de Excel al sistema, sino que esté automatizada. Bien, este es dentro de esos créditos vamos a explorar 3 que son bastante recientes en nuestro trabajo, que a través de la sinergia que hemos tenido con Abril nos ha permitido desarrollar estos entregables para algunos clientes. Entonces el crédito de Daylight o iluminación natural del que hablaba, si le das una más. No sé si ahí quieras comentarnos. Este proyecto es una torre de oficinas en Mérida. El modelo se llegó a un lot 200 para llegar a este análisis de iluminación, porque realmente lo que nos importa saber es qué superficies son opacas y qué superficies son transparentes en el envolvente y los elementos fijos dentro de la distribución arquitectónica. Y para los elementos transparentes se necesita saber cuál es la transmisión de luz, que normalmente los especificadores la tienen dentro de las opciones de diseño. Entonces, teniendo esta información, se agrega al modelo y, bueno, ya como para cumplir con el estándar de LEED se tiene que cumplir con la superficie que se ocupa normalmente y dejar a un lado, por ejemplo, servicios y áreas que no se ocupan normalmente. Y bueno, también dentro del estándar de LEED especifica que se debe hacer un estudio a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde en un equinoccio tanto de primavera como de otoño. Entonces, Revit por default trae ya un estudio para, por ejemplo, aquí es la opción 2 de LEED, donde evalúa qué tanto porcentaje de la superficie está recibiendo los luxes necesarios para pues, un confort lumínico adecuado. Entonces da este mapeo donde la parte amarilla tiene demasiada luz, o sea, supera los 3000 luxes, la parte naranja está dentro del rango de confort y la parte roja está por debajo, o sea, es muy oscura. Entonces el hecho de que ya sea algo automático, como decía Mauricio, o sea, en el proceso de diseño se puede optimizar, puede hacerse un loop o un ciclo como de retroalimentación donde si no se está llegando a los niveles óptimos o que el diseñador requiere, pues se puede volver a hacer modificaciones que realmente no implican tanto pues, trabajo, tantas horas, como si se hiciera con una evaluación externa con un tercero. Y por ejemplo ahí el resultado es bastante gráfico, entonces digamos, a nosotros como asesores del Core and Shell, o sea, el núcleo envolvente, nos permite determinar qué valores están dentro de ese rango intermedio operacional efectivo, pero también nos permite, esto se va a incorporar dentro del manual del inquilino. Entonces el inquilino sabe que en ciertas horas y en ciertos tiempos del año va a tener una iluminación en exceso en ciertos días de ciertas horas. Entonces, si él dentro de la parte del fit out, de la adecuación de interiores, va a comprar persianas, es mejor que esas las compre con cierto aislamiento térmico, porque si tiene exceso en iluminación, seguramente tiene exceso en ganancia de calor. Y que con base en la información que se tiene en el modelo, ellos pueden diseñar su secuencia de operación en el caso que quieran automatizarlas. Entonces, al final, esto puede ser tan sencillo, tan complejo como se quiera, pero es una información robusta y es una información basada en clima, en el tipo de vidrio y que le da los argumentos necesarios para demostrar al proyectista si un sistema es necesario o no y por qué.
Bien, el segundo crédito que vamos a mostrarles es del de Site Assessment. Es como uno de los más relevantes a la hora que quieres hacer sustentabilidad real en los edificios, porque asesora las primeras decisiones del proyecto, es decir, las decisiones de volumen, orientación, dónde está la visión, es decir, el vidrio transparente, dónde están las partes opacas de los volúmenes, dónde puede estar afectado o no afectado por viento. Entonces, digamos que hasta una construcción o un diseño tradicional siempre teníamos un estudio, puede ser de vientos, hidrológico, geológico, pero ¿quién los combina? ¿Quién puede saber que uno, cómo influye al otro, cómo influye la masa, cómo influye la volumetría? Y sobre todo lo que decían los colegas de diseño paramétrico. Bueno, ¿cuántas pruebas de masa voy a hacer para poderlo hacer de una manera tradicional? Entonces, cuando esto lo metes en una plataforma BIM, es muchísimo más fácil que te empiece a dar iteraciones y optimizaciones de diseño. Y bueno, el apoyo que tiene aquí es Autodesk, no es directamente BIM, pero la plataforma de Autodesk Insight tiene una base de datos de todas las estaciones meteorológicas mundiales. Entonces, por ejemplo, para un proyecto que está en la Ciudad de México, se puede sacar muy automáticamente, muy fácilmente las temperaturas extremas, mínimas y máximas, la rosa de los vientos para conocer los vientos dominantes, es decir, datos muy generales del sitio, pero que pueden ayudar al emplazamiento, a la orientación, a decisiones muy generales que en la parte conceptual pues no representan tanto esfuerzo, tanto impacto en el proyecto, pero en una etapa más adelante pues normalmente se arregla, digamos, con estrategias ya más pues costosas. Por ejemplo, este modelo es masas, es un lot 100, y pues un asoleamiento anual igual se puede hacer directamente desde Revit, considerando la ubicación exacta del proyecto, lo cual nos va a dar una altitud y una latitud, y con esto podemos saber el movimiento solar. Esto comparándolo con las temperaturas mínimas y máximas, podemos saber estrategias muy generales, o el diseñador puede saber estrategias muy generales de qué fachadas tienen que protegerse, como decía Mauricio, qué tipo de fachadas queremos, tal vez la volumetría, girándolo un poco o jugando con los volúmenes, puede resultar mucho más eficiente, optimizada, y sí, son decisiones, digamos que bastante fáciles. Como nosotros sabemos, BIM, digamos que sigue al proceso de diseño desde una etapa conceptual. Entonces, pues estos son estudios que se pueden hacer desde muy temprano iniciado el proyecto y con información bastante básica. Dentro de estos mismos estudios se puede conocer la radiación solar, no solo para el interior o para conocer las condiciones interiores, que en esta etapa pues es muy temprano, pero también para conocer las condiciones exteriores, es decir, qué impacto va a tener el edificio al exterior, que para el IDE es muy importante por el tema de la isla de calor. Bien, el último crédito que le queremos comentar, último, pero el más importante, es el de energía y atmósfera, el prerequisito de optimizar desempeño energético. Aquí es donde todo tiene que funcionar bien en conjunto, y la única manera de evaluar todos los sistemas en conjunto es a través de simulaciones. Entonces, lo que se hace, si le das a la que sigue, lo que se hace es una comparación entre modelos predictivos de elementos finitos entre una línea base conformada por estándares de diseño de un estándar de edificio eficiente, que es, en el caso del LEED es ASHRAE 90.1, es un estándar que define las condiciones mínimas para que un edificio sea considerado eficiente, contra lo que está proponiendo en el diseño. Y ahí es donde puedes iterar, puedes probar diferentes vidrios, diferentes volúmenes, aislamientos, tipos de equipos, y entre los dos tiene que haber un ahorro en el que vas a proponer para LEED respecto a la línea base. Es decir, que de lo que el mercado considera edificio eficiente, LEED requiere que todavía estés por debajo. Y entre más abajo estés, más puntos te da. Este es digamos, están de 18, 19 puntos que tú estás jugándote ahí a través de un diseño de envolvente eficiente, sistemas eficientes
diferentes variables que todas juntas llevan a un consumo predictivo anual de energía, que es el que se compara. Ya considerando todo, bombeo, aire acondicionado, iluminación, control de iluminación, automatización, y se comparan estos dos. Entonces, esto es a través de un modelo Revit, pero evolucionado a una plataforma nueva. No sé si nos puedes comentar. Sí, como dice Mauricio, afortunadamente el tema BIM cada vez está como más difundido, y también el tema LEED. Entonces cada vez son más softwares los que tratan como de implementar y aprovechar este camino que ya se recorrió, y también pues tratar de cumplir los requisitos que marca LEED. Ay, no sé qué pasó. Bueno, entonces sí, como dice Mauricio, lo que hacemos para este modelo energético es el modelo que ya existe de Revit, que es un modelo de diseño que tiene que tener definidos la envolvente, es decir, materiales, el sistema de HVAC, el usuario. O sea, ya tiene que tener información mucho más completa. Este modelo se exporta en un formato GBXML, que es Green Building XML. Normalmente este tipo de formatos son pues importados a softwares de estudios energéticos. Para esto usamos Design Builder. Entonces, pues el hecho de que ya puedas importar ese modelo que sabes que es de un diseñador y sigue con el diseño original, pues ya es una gran ventaja porque no se tiene que empezar desde cero. Y pues las tablas de abajo es cómo se puede modificar aún ya dentro de Design Builder los parámetros de, por ejemplo, materiales o alguna característica de los elementos del modelo. Se pueden seguir modificando en Design Builder, y también muchas de las opciones que trae ya van directamente a LEED. Entonces, por ejemplo, aquí teniendo el modelo de verde, que es como la propuesta, automáticamente, obviamente es un proceso como de trabajo del software, pero saca un modelo base en cuanto a, o sea, absorbe la geometría y le pone los parámetros de un edificio base que sería el de ASHRAE. Y bueno, las tablas también van directo para un reporte LEED. Esta es la tabla que sacamos del estudio anterior, donde el consumo energético del lado derecho, izquierdo, bueno, acá, es el del edificio propuesto, y el de acá es el del edificio base, y el de acá es del edificio propuesto. Entonces, en base al ahorro que se tiene, al porcentaje de ahorro, es el puntaje que se obtiene. Y el valor de esto, sobre todo, es que permite validar en breve tiempo la eficacia y eficiencia de ciertas medidas. Es decir, yo cambié cierto tipo de iluminación o puse cierto tipo de control de iluminación. ¿Se refleja en consumo anual, sí o no? ¿Y por qué? Porque a lo mejor estoy poniendo la inversión donde no tiene que ir, y esa inversión me serviría más en otro lado, y que puede ser muy contraintuitivo. Puede ser que a lo mejor el punto donde estás gastando más es en bombeo de agua. Nunca lo vas a saber hasta que operes. Bueno, esta es una herramienta para que lo sepas antes de que opere, de que probablemente la iluminación ya era eficiente, que no tienes que gastar más dinero ahí, sino que lo puedes aprovechar mejor en otro lugar. Cierra ciclos de información y eso hace el edificio más optimizado. Sí, bueno, creo que es importante recalcar que, pues al menos nosotros como área BIM cada vez recibimos más proyectos con modelos BIM. O sea, es algo que pues ya es como un requisito, digamos, en muchos de los clientes. Entonces, es importante saber que este modelo que ya se trabajó para un objetivo de diseño se puede aprovechar para un tipo de estudio así. Tal vez el diseñador o el arquitecto no haga el estudio, pero sí puede entregar el modelo a un tercero para que aproveche el modelo que ya se trabajó. Y bueno, en general, estos fueron algunos de los puntos que se pueden alcanzar directamente en LEED, pero también hay otros tipos de estudios que se pueden obtener de BIM 6D. Entonces, pues afortunadamente LEED es algo que está súper fuerte en México, pero pues considero que independientemente de si el edificio busque ser sustentable, verde o lo que sea, estos son estudios que se pueden hacer dentro del proceso de diseño para que pues el arquitecto o quien esté diseñando pueda como que llevar una pauta e ir evaluando cómo va su diseño en relación a la eficiencia de su edificio, y pues mejorarlo dentro de este proceso de diseño.
Y yo solo concluyo diciendo, realmente tenemos que llegar a que los edificios que no se diseñan considerando esto no sean aceptables, porque va más allá de que el diseño tenga una intención de sustentabilidad o no. Es decir, no estás entregando buena calidad si no estás analizando esto, porque no estás en el lugar del cliente, que es el que va a pagar las facturas de lo que se va a operar, aparte de ayudar a la parte ambiental y social, ¿no? Pero digamos, conforme esto evolucione, se va a volver un mínimo. Entonces, siempre los que vayan adelante, pues van a estar mejor preparados. Bueno, y regresando a la pregunta, ¿qué estarías haciendo en 30 años? Pues creo que depende mucho de lo que estemos haciendo hoy. Así es. Y bueno, muchas gracias. Gracias.